espacio en la presentación. Ya vamos a pasar entonces pues al desarrollo del curso el día de hoy, ¿ya? Bien, como les decía, cuando hablamos pues de célula eucariota, vamos a hablar del tipo celular que se encuentra en los reinos, digamos así, protista, Fungi, Plantae y Animalia, ¿ya? Son reinos en donde encontramos pues este tipo de célula que se distingue por su grado de complejidad de la célula procariota. Recordemos que la célula procariota pues es la forma más antigua de célula que se encuentra presente en las bacterias y en las arqueobacterias, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son las estructuras o cuál es la estructura que distingue mucho la célula eucariota pues de una célula procariota? Bueno, pues todos sabemos que lo que principalmente distingue una célula eucariota es pues la presencia de un núcleo organizado o simplemente de un núcleo, ¿ya? Donde vamos a encontrar pues el material genético. Ahora, el decir núcleo organizado hace referencia a una estructura que separa el material genético del resto de la célula. Estamos hablando pues de una cubierta o envoltura llamada carioteca. Eso distingue a una célula eucariota de una célula procariota. Muy bien, ahora a continuación, otra cosa que distingue mucho a una célula eucariota es justamente la presencia de membranas internas, ¿no?, que compartimentalizan o separan espacios dentro de la célula eucariota, lo que va a permitir pues la realización de funciones específicas en cada una de sus estructuras internas. Entonces, ya tenemos dos cosas que distinguen a una célula eucariota: la presencia de núcleo y el sistema de membranas internas. Muy bien. Pero además, pues tenemos un citoesqueleto organizado, complejo, que también pues podemos observar muy desarrollado en la célula eucariota, ¿correcto? El citoesqueleto. Listo, y entonces vamos a empezar el estudio de la célula eucariota siguiendo pues una secuencia ya definida, empezando por el estudio de la membrana celular. Pero como te decía, hay que recordar, repito, hay que recordar que esta célula está en los reinos protista, Fungi, Plantae y Animalia. Y vamos a empezar entonces con el estudio pues de la membrana. La membrana responde al modelo formulado en 1972 por los señores Singer y Nicholson. Ya, ahora, este modelo de membrana se va a denominar mosaico y fluido. El término mosaico hace referencia pues a, repito, hace referencia a la variedad de moléculas que encontramos aquí. Reitero, hace referencia a la variedad de moléculas que vamos a encontrar. Eso en primer lugar. Y el término fluido hace referencia pues a una característica o propiedad de la membrana que es la fluidez. Cuando hablamos de mosaico, entonces te decía, vamos a revisar las moléculas que vamos a ubicar acá. Por ejemplo, vamos a encontrar estas estructuras que van a ser llamadas pues fosfolípidos, ¿no? Recuerda, repito, vamos a encontrar estructuras que van a ser llamadas fosfolípidos. Entonces por acá vamos a encontrar, repito, a los fosfolípidos, ¿ya? Eso en primer lugar. ¿Cuáles son los fosfolípidos? Estas estructuras que vemos en azul, ¿no?, que es pues la zona polar y las colas apolares. Recuerda que el fosfolípido es una molécula anfipática al tener pues una zona polar y otra zona polar, ¿no? Polar y apolar. Muy bien, ¿qué otra cosa más vamos a encontrar? Vamos a encontrar también proteínas. Ahora, estas proteínas van a ser pues de dos tipos. Algunas que están solo en un lado de esta doble capa de fosfolípidos, ya, repito,
Algunas proteínas van a estar solo en un lado de esta bicapa de fosfolípidos y van a ser llamadas pues proteínas extrínsecas o periféricas, ¿no? Periféricas. Mientras que estas proteínas que atraviesan la doble capa de fosfolípidos van a ser llamadas pues proteínas integrales, ¿ya? Proteínas, repito, integrales, al atravesar la doble capa de fosfolípidos, ¿ya? Muchas de estas proteínas integrales tienen pues la peculiaridad de tener poros. Eso hace que la membrana tenga pues una propiedad importante llamada porosidad, ¿no? Llamada porosidad, la cual es importante en una de las funciones que tiene la membrana, que es pues el transporte. Bien, luego vamos a encontrar también colesterol. Así es, la membrana celular también va a presentar, te decía, colesterol, ¿ya? Repito nuevamente, la membrana también va a presentar pues colesterol. ¿Listos? Bien, ahora, otro asunto es que en el caso de las células eucariotas presentes en protozoarios y animales, repito, en el caso pues de las células eucariotas presentes en protozoarios y animales, vamos a ubicar estas estructuras en la capa externa. A ver, recuerda, te decía que la membrana es pues una bicapa, ¿cierto? Entonces, diremos pues que esta parte que vamos a mencionar acá, ya digamos esta es la, o va a ser la cara interna, ¿ya? Es decir, la parte de la membrana que da justamente al citosol, ¿no? Al citoplasma. Y esto que vamos a ver por acá va a ser pues la llamada cara externa, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer esa diferencia? Porque te decía, en el caso de las células de tipo animal y en las células de los protozoos, en la cara externa de la membrana vamos a encontrar pues oligosacáridos unidos a una proteína, formando lo que se conoce como glucoproteína. Y vamos a encontrar también oligosacáridos unidos a fosfolípidos, formando lo que se llama una lipoproteína. Entonces, si tengo glucoproteína o glucolípido, ¿no? Para ser más preciso acá, glucoproteína, glucolípido, entonces estamos hablando de una estructura conocida como glucocálix, presente, repito, solo en células pues de tipo animal, presentes en animales y en protozoos. Entonces, reitero, oligosacáridos con proteína, una glucoproteína, y por acá, oligosacáridos con lípido, un glucolípido. Ese glucocálix participa activamente en células de tipo animal en la comunicación entre las células. Comunicación entre las células que permite pues el reconocimiento entre ellas, lo que llamamos reconocimiento celular. Bien, vamos ahora a ver las funciones de la membrana. La membrana, te decía, se va a encargar de un par de cosas. La primera va a ser pues hablar de la compartamentalización. A ver, si hablamos de la compartamentalización, hablamos del hecho de separar, ¿no? Acá está la membrana, que va a estar separando el medio externo, ¿no? O extracelular, del medio interno o intracelular. Esa es la primera función, la compartamentalización, separar, repito, medio externo de medio interno. Bien, ya tenemos ahí entonces una primera. Una segunda es el hecho de permitir el paso de sustancias a través de ella. Repito, el permitir el paso de sustancias a través de ella, lo que se va a llamar pues transporte. Entendemos lo siguiente, vamos a tener pues dos tipos de transporte, ¿de acuerdo? Uno llamado pasivo y el otro llamado activo. Cuando hablamos de transporte pasivo, hablamos de que las sustancias siguen pues
un proceso físico llamado difusión. Repito, las sustancias siguen un proceso físico llamado difusión. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos del proceso físico de difusión, las sustancias que van a ser transportadas pasan de una zona de alta concentración a otra de baja concentración. Eso es el principio físico de difusión. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la difusión simple y la ósmosis. Si hablo, por ejemplo, de difusión simple, voy a hablar de gases. Gases liposolubles como el oxígeno y el CO2. Estos gases liposolubles van a atravesar sin ningún problema la bicapa de fosfolípidos. Repito, esos gases liposolubles como el oxígeno y el CO2 van a atravesar sin ningún problema la bicapa de fosfolípidos. Si nos referimos a la difusión de agua que ocurre normalmente de una zona hipotónica a una zona hipertónica, repito, la difusión de agua que va a ocurrir de una zona hipotónica hacia una zona hipertónica se denomina ósmosis. Entonces, la difusión de agua, repito, se va a denominar ósmosis. Bien, eso es en cuanto pues al primer tipo de difusión. En el caso del segundo tipo de difusión, vamos a hablar pues de la difusión facilitada. En el caso de la difusión facilitada, como estamos observando, hay una proteína que va a facilitar, como el nombre lo dice, va a facilitar el transporte de una determinada sustancia. Al capturarla, usar esa capacidad que tiene la membrana de fluidez, ¿no? Es decir, aprovechar la capacidad que va a tener esta molécula, pues, de usar el espacio que está acá en la membrana para colocar o para moverse y permitir así el ingreso de la molécula a transportar. Entonces, cuando hablamos del transporte de sustancias, de solutos, por ejemplo, iones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, iones, a través de proteínas, estamos hablando pues de la difusión facilitada. Ahora, hablamos por ejemplo, en este caso, ¿no?, del transporte de glucosa. La glucosa entra por difusión facilitada a la célula. Ya, por difusión, repito, facilitada a la célula. Muy bien, luego tenemos el transporte activo. ¿Qué diferencia hay entre el transporte activo y el transporte pasivo? El transporte pasivo que habíamos mencionado que ocurre por difusión no requiere gasto energético. En el transporte pasivo entonces no se gasta energía. En cambio, en el transporte activo sí se va a gastar energía. ¿Por qué? Pues porque las sustancias a ser transportadas van a dirigirse de una zona de baja concentración a otra de alta concentración. Es decir, el sentido es inverso al del transporte pasivo. Repito, ¿por qué en el transporte activo sí se gasta energía? Porque el flujo de sustancias es contra la difusión. Es decir, va de la zona de menor concentración a otra de mayor concentración. Bien, por ejemplo, vamos a hablar de las bombas. En este caso hablaremos pues de la bomba de sodio y la bomba de potasio. Vamos a ver cómo es que ocurre este proceso de la bomba acá y luego vamos a conversar sobre el significado de este proceso. A ver, si observamos las concentraciones de sodio y potasio y recordamos, por favor, no olvidar que esto de acá es el medio extracelular y esto de acá es el medio intracelular, entonces vamos a tener pues precisión en cuanto a la concentración. El sodio tiene una elevada concentración en el medio extracelular, no así en el medio intracelular. En cambio, el potasio tiene una elevada concentración en el medio intracelular y una baja concentración fuera, ¿no?, en la parte extracelular.
Ahora, recuerda algo más. Estas concentraciones son constantes. Es decir, que estas concentraciones en el medio intracelular deben mantenerse así. Repito, estas concentraciones son constantes y deben mantenerse así. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando el sodio ingresa, estamos hablando de la difusión del sodio. Ojo, es difusión porque el sodio está yendo de una zona de alta concentración a otra de baja concentración. Lo mismo pasa cuando el potasio sale. Entonces, fíjate, el potasio también está haciendo difusión. Está yendo de una zona de alta concentración a otra de baja concentración. Y entonces podríamos afirmar que estos procesos de ingreso de sodio y salida de potasio son normales. Pero recuerda que también debemos mantener la concentración de potasio y de sodio, ¿no?, a niveles correctos dentro de la célula. O sea, esto que está acá, que te decía, estas son las concentraciones, esto debe mantenerse constante. Debe mantenerse, repito, constante. Y mantener la constancia de concentraciones de sustancias, recuerda, es pues uno de los principios de la homeostasis. Entonces, ¿cómo mantenemos estas concentraciones constantes? Pues a través de la bomba de sodio y potasio. Esta bomba de sodio y potasio, ¿qué es lo que hace? Gastando energía, extrae sodio del interior celular y lo envía al exterior celular. Repito, gastando energía, esta bomba de sodio y potasio expulsa sodio y retorna potasio. Una vez más, gastando energía, gastando ATP, esta bomba lo que hace es expulsar sodio, el sodio en exceso, y recuperar potasio para mantener sus concentraciones normales. O sea que esta bomba de sodio y potasio, ¿qué es lo que hace? Mantiene la homeostasis, los niveles normales de sodio y potasio dentro de la célula, ¿ya? Dentro de la célula. También se afirma, pues, entonces, desde ese punto de vista, que esta bomba mantiene la permeabilidad celular. Muy bien, ya tenemos entonces ahí ese detalle. No olvidar, en el transporte activo se va a gastar energía, se gasta ATP, mientras que en el transporte pasivo eso no ocurre. En el transporte pasivo ocurre el proceso de difusión, donde una sustancia va de una zona de alta concentración a otra zona de baja concentración. ¿Sí? Bien. Ahora, la bomba de sodio y potasio no es la única. A nivel muscular, dentro del músculo, dentro de la célula muscular, hay otra bomba que es pues la bomba de calcio y magnesio, que permite justamente la función pues de contracción y elasticidad de la célula muscular. Muy bien, ya tenemos entonces ahí esos casos de transporte pasivo y transporte activo. Muy bien, vamos con el siguiente punto, la pared celular. Cuando hablamos de la pared celular que vamos a estudiar es la que está presente en la célula de tipo vegetal. Como podemos apreciar, acá tenemos pues las paredes celulares, ¿ya? Las paredes celulares que tienen pues una peculiaridad en su estructura. Estas paredes celulares se van a iniciar o van a empezarse a formar durante pues la división o multiplicación de la célula vegetal, ¿no? Y una de las primeras capas de la pared que aparece es justamente la llamada laminilla media. Y sobre esta laminilla media y hacia el interior de cada célula, repito, sobre esta laminilla media y hacia el interior de cada célula va a crecer la pared, ¿ya? Va a crecer la pared. El transporte de agua es denominado específicamente ósmosis, ¿ya? Es denominado específicamente ósmosis, y sí, es un tipo de difusión. Muy bien, ya, tenemos entonces, reitero, que sobre la laminilla media y hacia el interior celular va a crecer la pared, encontrándose pues capas, ¿no? La pared primaria, la pared secundaria, por ejemplo, cada una formada pues por diferentes sustancias.
que se van a ir acumulando una sobre otra, ¿de acuerdo? Se van a ir acumulando una sobre otra. Hablamos, por ejemplo, a ver, de la lámina media o la laminilla media, ¿ya? La laminilla media, por ejemplo, va a presentar una sustancia que se va a llamar pectina, ¿ya? La pared primaria va a contener otra sustancia, va a presentar otra sustancia llamada hemicelulosa, mientras que la pared secundaria pues va a presentar otra sustancia llamada celulosa, la cual es la más abundante en la pared. Por eso es que la pared secundaria termina siendo pues la que abarca más espacio dentro de la pared, ¿ya? Ahora, ocasionalmente en algunos tipos de células vegetal, ¿ya? En algunos tipos de célula vegetal, o sea, en algunos tejidos, aparece algo llamado pared terciaria. ¿Ya? Esta pared terciaria puede estar hecha de lignina o suberina, cualquiera de esas sustancias. El detalle es que esta pared terciaria termina pues haciendo que la célula pierda su citoplasma y entonces estamos frente a una célula que va a estar pues muerta. Te decía, por eso es que está en tejidos donde se requieren células muertas, como el xilema, por ejemplo, ¿no? Como el xilema o el esclerénquima, ¿no? Xilema o esclerénquima también. Ahora, esa pared terciaria, repito, va a aparecer solo en esos tejidos que están hechos pues de células que están muertas. Por otro lado, las células vegetales todavía mantienen la capacidad de comunicarse entre ellas. Si nos fijamos en esta parte, vamos a encontrar que la pared, repito, la pared va a presentar pues pequeños canales, ¿de acuerdo? Que en el caso de la pared son llamados poros, y estos poros de la pared van a ser atravesados por proyecciones del citoplasma de una célula que se va a comunicar con otra célula. Estas estructuras que comunican a una célula con otra y que atraviesan estos poros en la pared van a ser llamados plasmodesmos. Estos plasmodesmos, repito, van a ser canales de comunicación entre células vegetales. Ahora, estos plasmodesmos que como puedes ver por acá, van a comunicar a una célula con otra, ya están muy cerca de los retículos endoplasmáticos. Repito, estos plasmodesmos están muy cerca de los retículos endoplasmáticos, ¿ya? Justamente pues para el paso de sustancias o compartir sustancias entre células vegetales. ¿Sí? Sobre todo iones, repito, iones. Muy bien, ya tenemos entonces ahí el asunto de la pared. Ahora, recuerda que la pared, además de definir la forma, ¿no?, de la célula vegetal, también le da pues protección mecánica, ¿no? Le da protección. Ahora, lo de la forma queda definido en ese juego que existe entre la vacuola vegetal, que almacena agua y genera presión contra la pared, y obviamente pues la resistencia de la pared. Ese juego va a ir determinando en mucho la forma de la célula vegetal. Muy bien, tenemos entonces listo el asunto de la pared. Ahora, cuando hablamos de la parte interna de una célula, repito, cuando vamos a hablar de la parte interna de una célula, o sea, cuando hablamos del citoplasma, vamos a retroceder un poco, ¿ya? Repito, cuando hablamos pues de el citoplasma, recordemos, esto es la membrana de la parte que se llama núcleo, y todo el resto, todo el contenido que encontramos entre este núcleo y la membrana es pues el citoplasma. Y en este citoplasma vamos a encontrar una parte fluida, repito, una parte fluida. Esa parte fluida que encontramos en el citoplasma
va a ser denominada pues citosol, ¿de acuerdo? Repito, esa parte fluida que vamos a encontrar en el citoplasma va a ser denominada citosol. Entonces, a ver, te decía, en el citoplasma de una célula eucariota, ¿qué es pues lo que vamos a encontrar? En primer lugar, vamos a ubicar al citosol. ¿Ya? Repito, en primer lugar vamos a ubicar al citosol. ¿Qué cosa pues vamos a encontrar en el citosol? Recordando que el citosol o matriz citoplasmática, primero pues es un coloide, ¿correcto? Es un tipo de suspensión llamada coloide. Primero eso. Segundo, ¿cuál es el contenido de este coloide? ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar aquí agua, ¿no? Vamos a encontrar proteínas, principalmente, y otras sustancias. ¿Por qué digo principalmente agua y proteínas? Porque el agua, reitero, el agua llega a ser prácticamente hasta el 80% del contenido, ¿ya? Repito, llega a ser hasta el 80% del contenido. Las proteínas llegan a ser el 16% del contenido, siendo el 4% restante otras sustancias como azúcares, como lípidos, como iones, sales, ¿de acuerdo? Entonces, lo más abundante en ese citosol son el agua y las proteínas. Ahora, las proteínas van a presentar, pues, carga eléctrica. Y esto es importante por una razón. Así es como las proteínas pueden, pues, estar presentes en el agua. Porque recuerda que van a estar, pues, disueltas aquí, ¿ya? Entonces, tenemos agua, proteínas y otras sustancias. Las proteínas presentan, pues, carga eléctrica, ¿de acuerdo? Van a presentar carga eléctrica, no olvidemos eso. ¿Qué más? En el citosol, vamos a ubicar, vamos a detectar tres propiedades. ¿Cuáles van a ser esas propiedades que va a presentar, o estos procesos, para ser más precisos, que va a presentarse dentro, pues, del citosol o a partir de él? Primero, el movimiento ameboide, que básicamente es, pues, el desplazamiento celular. Diciendo bien claro, desplazamiento celular. Luego tenemos la ciclosis, que es el movimiento interno, ¿ya? Y finalmente, la principal propiedad de este citosol, que es la tixotropía. Ahora vamos a entender qué ocurre en este asunto. Primero, recuerda que el citosol tiene proteínas, ¿ya? Tiene proteínas. Entonces, hay una observación acá. ¿Cuál es? Que vamos a encontrar, según la concentración de proteínas, una zona llamada citogel y otra zona llamada citosol. ¿Cuál es la diferencia? Que en el gel, en el lado gel, vamos a ubicar una alta concentración de proteínas, mientras que en el lado sol vamos a ubicar una baja concentración de proteínas. Repito, en el lado gel hay una alta concentración de proteína y en el lado sol una baja concentración. Recuerda algo más, las proteínas tienen carga. Y dado que tienen carga, cuando dos sustancias con igual carga se acercan, a ver, ¿alguno puede escribirme qué ocurre cuando dos sustancias de la misma carga eléctrica se acercan? Claro, exacto, se van a repeler. Y yo sé que tú has escuchado el término movimiento browniano, ¿ya?
Ese movimiento es una peculiaridad física que ocurre pues en los coloides, en donde las partículas, en este caso proteínas de igual carga, se repelen y se desplazan. ¿Me dejo entender? Y entonces, al desplazarse las proteínas porque se van a repeler, las concentraciones cambian. Lo que era gel puede convertirse en sol y lo que era sol puede convertirse en gel. Entonces, a ver, repito, como las proteínas tienen carga, al acercarse se van a repeler. ¿Qué va a ocurrir? Van a desplazarse. Y al desplazarse, lo que era gel puede convertirse en sol y lo que era sol puede convertirse en gel. De hecho, esta propiedad de pasar de, repito, de pasar justamente de sol a gel o de gel a sol, es lo que vamos a llamar pues tixotropía. Esa propiedad que que acabamos de desarrollar, que es la conversión de gel a sol o de sol a gel, se llama tixotropía. Y gracias a esa capacidad de tixotropía ocurre el movimiento ameboideo, que es el desplazamiento celular. Repito, el movimiento ameboideo es el desplazamiento celular, ¿no? Como por ejemplo cuando los glóbulos blancos se desplazan para fagocitar bacterias, ¿no? Y la ciclosis es el movimiento, repito, interno del citoplasma, ¿no? El movimiento interno del citosol, para ser más precisos. Muy bien, ya tenemos entonces desarrollada la parte pues de citosol, ¿de acuerdo? En el citoplasma, el segundo componente, ya, vamos a escribirlo por acá para desarrollarlo luego, el segundo componente va a ser pues el citoesqueleto, ¿ya? Ese es el segundo componente. Mientras que el tercer componente, pues van a ser las endomembranas, las membranas internas, y las organelas, ¿no? Orgánulos celulares, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí pues citosol, citoesqueleto y el sistema de membranas internas y las organelas. Ahí tenemos entonces los componentes del citoplasma. Muy bien, vamos a pasar entonces a ver el citoesqueleto, ¿ya? Que es justamente donde nos habíamos pues detenido. Cuando hablamos del citoesqueleto, de manera general, estamos hablando pues de un sistema obviamente tridimensional, porque somos seres tridimensionales, ¿ya? Que lo que van a hacer pues es soportar, sostener el cuerpo celular y también servir como parte del sistema de transporte interno, en el caso justamente de estas estructuras llamadas pues microtúbulos, ¿ya? Entonces reitero, este citoesqueleto va a ser el sistema de soporte de la célula, ¿ya? En el caso de las células animales, por ejemplo, el citoesqueleto determina mucho, en mucho su forma, la forma de la célula. Entonces tenemos soporte. En el caso de los microtúbulos, te decía, pueden participar pues en el transporte vesicular interno, ¿no? Transporte de vesículas dentro de la célula, ¿ya? Y entonces, hay pues algunos detalles que debemos recordar. Primero, estas estructuras normalmente reciben pues su nombre por su apariencia y también por su medida, es decir, qué tan gruesos o tan delgados puedan ser. Claro, obviamente estamos hablando pues de una medida nanométrica, ¿no? Hablemos pues entonces de los más grandes, en el sentido pues de que tienen mayor dimensión, nanómetros. Hablamos de los microtúbulos, ¿ya? Hablamos pues, repito, de los microtúbulos. ¿De qué están hechos los microtúbulos? Pues de una proteína que se llama tubulina. ¿Ya? Estos microtúbulos se extienden por todo el cuerpo celular, como podemos ver por acá. Hay microtúbulos por todo el cuerpo celular. ¿Ya? Y los microtúbulos, pues los microtúbulos son los que te decía, van a darle soporte, ¿ya? Reitero, van a darle soporte a las células, a las organelas,
y van a permitir también el transporte vesicular interno. Pero además estos microtúbulos los vamos a encontrar, por ejemplo, en los centriolos, que son pues estructuras propias de las células de tipo animal que participan en la división o reproducción celular. ¿Ya? Hablamos entonces de los microtúbulos. Ahora, los microfilamentos son los más delgados, los más finos, y están hechos pues de una proteína que se va a llamar actina. La actina es una proteína que tiene capacidad contráctil, ¿ya? Entonces, esta actina, repito, va a conservar esa propiedad y va a formar pues parte de los microfilamentos. Ahora, los microfilamentos van a estar ligados a los mecanismos de motilidad celular. Por ejemplo, el movimiento ameboide. Entonces, el movimiento ameboide se debe justamente a la acción de la actina. Ya, la ciclosis, el otro movimiento del citosol, también se debe a la acción de la actina. ¿Ya? Entonces la actina va a participar pues en la motilidad que tiene el citoplasma y en el caso del movimiento ameboide que tiene la misma célula. Luego vamos a ubicar a los filamentos intermedios, llamados así porque obviamente están pues en grosor entre los microtúbulos y los microfilamentos. Ahora, los filamentos intermedios, recuerda, los vamos a ver en vertebrados, ya repito, los vamos a ver en vertebrados y vamos a encontrar algunas sustancias en los filamentos intermedios. En las células epiteliales, por ejemplo, encontramos queratina. En el tejido conectivo, que recuerda es el tejido más abundante, encontramos bimentina. Repito, en las células epiteliales vamos a encontrar queratina, mientras que en el tejido conectivo, que es, repito, el más abundante, vamos a encontrar pues bimentina. Por poner dos ejemplos, no, obviamente podemos hablar de más, pero por poner pues dos ejemplos de proteínas de filamentos intermedios que, repito, están pues en vertebrados. Ahora, si vemos la imagen, los filamentos intermedios pues básicamente están dando ese armazón a la célula. Mientras los microtúbulos están atravesando todo y dan soporte a las estructuras celulares, ¿ya? Esta armazón de la célula está dado pues por los filamentos intermedios. Los microfilamentos pues están cerca a las superficies, ya cerca a la membrana, para justamente permitir pues el movimiento ameboide, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, ya tenemos citoesqueleto. Vamos entonces a ver las estructuras internas, ¿no? Las organelas y las membranas internas. A ver, tenemos entonces por acá los ribosomas. Los ribosomas que están presentes en los dos tipos celulares, ¿no? Procariotas y eucariotas. La diferencia básicamente en ambas es el peso de las subunidades. A veces hablamos de tamaño, pero en realidad pues debemos hablar de peso. Vamos a explicar luego por qué. Todo ribosoma va a presentar dos partes, la subunidad mayor y la subunidad menor. La función de todo ribosoma en cualquier célula es formar proteínas. Esa es su función. Reitero, la función de los ribosomas en cualquier tipo celular es la formación de proteínas. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar entonces? Que el ribosoma de una célula eucariota y de una célula procariota, te decía, se diferencian pues en la velocidad de sedimentación de cada una de sus subunidades, ¿ya? En el caso de la célula eucariota, la subunidad menor, ¿no? Tiene un valor de 40 unidades de sedimentación, o, por decirlo así, la S es la velocidad de sedimentación, y la subunidad mayor de 60.
acuerdo? En ambos casos hay pues ARN ribosómico, ¿no? Que puede ser separado también por el mismo proceso de centrifugación y valorar pues en cada caso su velocidad de sedimentación. Pero recordemos pues que aquí es 40 la menor, 60 la mayor, y ambas juntas tienen una velocidad de 80. En la célula procariota, ya la menor tiene pues 30S, la mayor 50S, ¿ya? Y entonces pues estamos viendo que son pues en realidad su velocidad es diferente al de la célula eucariota. Esto es porque el ribosoma procariota es más pequeño. Y al ser más pequeño, obviamente las velocidades de sedimentación pues van a cambiar, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces eso ahí. No olvidar que son dos subunidades y que se encarga en cualquier caso de la formación de proteínas. Ya está, listo. Vamos entonces con las partes internas. Hablamos ahora del sistema de membranas interno, ¿no? Empezando por las cisternas llamadas retículo endoplasmático. Te reitero, vamos a dar pues estas cisternas que recorren toda la célula y que se denominan retículo endoplasmático. Ahora tenemos dos retículos, uno llamado rugoso, que presenta ribosomas adheridos a su superficie. Repito, el rugoso va a presentar ribosomas adheridos a su superficie, y el liso, que no tiene ribosomas pegados a él. Muy bien, repito, retículo rugoso tiene ribosomas pegados a su superficie, el retículo liso no los tiene. Ahora, un detalle importante, el retículo endoplasmático rugoso, como puedes observar por acá, es el que va a originar a la carioteca o envoltura nuclear. El retículo, repito, rugoso es el que se continúa con la carioteca o envoltura nuclear. Muy bien, ya tenemos entonces esos asuntos aquí. Pero ahora, ¿de qué se encarga cada uno? ¿De qué se encarga el retículo rugoso y de qué se encarga el retículo liso? Cuando hablamos de retículo rugoso, dado que hay proteínas en su superficie, entonces hablamos de la síntesis de proteínas. Ya, viene un asunto importante. Estas proteínas del retículo rugoso van a salir de él ya en forma pues de bolsitas o vesículas y se van a dirigir al aparato de Golgi, siendo el aparato de Golgi el que va a decidir el destino de estas proteínas. Repito, las proteínas que salen del retículo rugoso van a dirigirse al aparato de Golgi a través de unas bolsitas o vesículas, siendo el aparato de Golgi el que va a definir hacia dónde van estas proteínas. ¿Ya? Luego tenemos el retículo liso. ¿De qué se va a encargar el retículo liso? En primer lugar, de la síntesis de lípidos. Si hablamos de la síntesis de lípidos, por ejemplo, vamos a hablar de triglicéridos, de colesterol, ¿de acuerdo? De fosfolípidos. Y una siguiente función del retículo liso es hablar de la detoxificación. ¿Qué cosa viene a ser la detoxificación? Hablamos pues del proceso por el cual el retículo liso ataca toxinas y las destruye. Por lo menos trata pues de destruir a sustancias potencialmente dañinas que puedan atacar nuestro cuerpo. De hecho, las células de nuestro hígado, repito, las células hepáticas, las células de nuestro hígado, son las que en nuestro cuerpo pues probablemente tengan el retículo liso más desarrollado. Porque todos recordamos pues que las células hepáticas luchan pues, atacan a las numerosas toxinas que podamos haber ingerido durante nuestra alimentación. Entonces hay que tener eso presente, ¿ya?
Por ejemplo, cuando tú estás, cuando tu trabajo tiene que ver con plaguicidas, herbicidas en el campo, y no hay pues una protección adecuada de tu cuerpo y terminas inhalando estas sustancias, sucede pues que las células de tu cuerpo van a presentar su retículo liso más desarrollado, porque justamente están tratando de luchar contra estas sustancias y reducir en todo caso pues su potencial dañino, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la glucogenólisis, que es romper el glucógeno para obtener glucosa y a partir de ella energía. Repito, la glucogenólisis es, repito, romper glucógeno y obtener glucosa, y a partir de esa glucosa obtener pues energía, ¿ya? Eso ocurre pues en las células hepáticas, por ejemplo, porque el hígado almacena mucho glucógeno, y también va a ocurrir en las células musculares. Células, repito, musculares, porque los músculos también almacenan pues glucógeno. Muy bien, ya tenemos entonces ahí la función de los retículos, sea rugoso, sea liso. Bien, un siguiente punto, un siguiente componente de este sistema de membranas interno es pues el aparato de Golgi. Y cuando hablamos del aparato de Golgi, recordemos por favor, este aparato de Golgi ya va a estar formado por cisternas, sacos que van a ser llamados dictiosomas. Sacos, repito, que van a ser llamados dictiosomas. Ahora bien, este aparato de Golgi va a recibir por un lado vesículas que provienen del retículo, sea rugoso, sea liso. Por ejemplo, si viene del rugoso, viene trayendo proteínas. Estas proteínas van a pasar por estos sacos, ¿de acuerdo? Por estos dictiosomas y van a luego salir en una vesícula de transporte. Esta vesícula de transporte va a contener pues a esas proteínas empaquetadas, modificadas por el aparato de Golgi, y eso pues tiene por nombre la función que realiza el aparato de Golgi, que es pues la secreción. ¿Ya? Cuando hablamos del aparato de Golgi, el aparato de Golgi se encarga de la secreción o liberación de sustancias útiles por la célula. ¿Útiles en qué sentido? Útiles porque, por ejemplo, si hablo de proteínas de membrana, esta vesícula de transporte va a contener proteínas que van a quedarse en la membrana celular, ¿ya? Y que provienen, repito, del retículo rugoso. O, por ejemplo, estamos hablando de una proteína que se llama mucina, presente, por ejemplo, en el mucus, y entonces esta vesícula de transporte va a llegar hasta la membrana y va a liberar al exterior esa proteína llamada mucina, ¿ya? Entonces, ya tenemos ahí ese proceso. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si necesitamos que la membrana tenga una glucoproteína? Pues esa glucoproteína va a ser formada acá, en el aparato de Golgi, y va a salir mediante una vesícula de secreción hacia, pues, la membrana, para ubicarse en la membrana, como glucoproteína. Otra más, hablamos ahora de que esta vesícula procede del retículo liso y tiene fosfolípidos. Entonces, esa vesícula va a atravesar el aparato de Golgi y va a salir como una vesícula de transporte o secreción que contiene fosfolípidos y que va a ser parte de la membrana. ¿Estamos? Ahora, si hablo de una célula de tipo vegetal, por ejemplo, este aparato de Golgi es el que se va a encargar de formar la pared celular. ¿Ya? Reitero, va a encargarse pues de formar la pared celular. Muy bien. Y entonces ya tenemos ahí las funciones del aparato de Golgi, siendo todo eso que hemos mencionado resumido pues en el término secreción celular, ¿no? Secreción celular, que es pues la función del aparato de Golgi. Ahora, el aparato de Golgi se integra con las cisternas, que son los retículos endoplasmáticos, para tener pues un fluido o una capacidad muy fluida de transporte.
Entonces estamos hablando de transporte de vesículas, por ejemplo, ¿no? El retículo liso, el retículo rugoso envían pues sus vesículas hacia el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi luego libera esas vesículas que tienen pues distintos caminos, ir a la membrana, salir de la célula, ¿de acuerdo? Y entonces estamos hablando pues del proceso de secreción, no te olvides. Pero el flujo es así, ¿no? Retículo rugoso, Golgi, secreción. Retículo liso, Golgi, secreción. ¿Ya? Así es como va funcionando el proceso de relación entre estas tres estructuras. Ahora, hay otro detalle más. El aparato de Golgi, te decía, puede empaquetarse, puede empaquetar proteínas. Y si hablamos de que empaqueta proteínas hidrolíticas, llamadas también proteínas digestivas, entonces va a formar pues una vesícula, una bolsita, un saco lleno de enzimas digestivas. Ese saco lleno de enzimas digestivas va a ser llamado lisosoma. Repito, ese saquito formado en el aparato de Golgi, lleno de enzimas digestivas, se va a denominar lisosoma, ¿ya? Y las enzimas digestivas son enzimas hidrolíticas. Muy bien, y entonces vamos pues con lo siguiente. La acción y función de los lisosomas. Bien, vamos entonces a ver por favor qué pasa con los lisosomas. Un lisosoma, repito, cualquier lisosoma va a contener enzimas hidrolíticas o enzimas digestivas. Repito, enzimas hidrolíticas llamadas también enzimas digestivas. Y entonces, vamos a hablar en primer lugar de un proceso llamado endocitosis y de otro proceso llamado exocitosis, para tener esto claro, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver vamos a tener que usar el espacio acá, abajo, ¿ya? Cuando hablamos nosotros del proceso de un poco más grande, ya está. Cuando hablamos pues de la endocitosis, ¿ya? Estamos hablando del ingreso de partículas, incluso bacterias, ¿ya? Y obviamente entonces esto modifica la membrana. La membrana tiene que modificarse para el ingreso de estas estructuras, ¿ya? Y si hablamos pues de la exocitosis, es básicamente pues el proceso opuesto, ¿no? Estamos hablando de la salida pues de partículas de la célula. Van a ser partículas de desecho incluso, ¿ya? Ahora, la endocitosis puede ser dividida en fagocitosis, que es lo que vamos a ver cuando lo que ingresa pues es una partícula sólida, y pinocitosis, como cuando ingresa pues algún tipo de sustancia soluble, ¿no? Soluble, que no es pues agua, ¿no? El agua, recuerda, ingresa por ósmosis. Mientras que la exocitosis puede ser pues secreción, que ya hemos visto que se hace cargo el aparato de Golgi, o puede ser excreción, ¿no? Y cuando hablamos de excreción, hablamos de desechos. Repito, cuando hablamos de excreción, pues hablamos de desechos, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso por ahí. Siendo así entonces que ya tenemos esto aquí, vamos de una vez a ver el trabajo del lisosoma, o de los lisosomas, para ser precisos, porque nunca actúa solo uno. Y entonces, cuando los lisosomas son liberados del aparato de Golgi, estos lisosomas van a ser llamados primarios. Repito, cuando los lisosomas
los lisosomas son liberados del aparato de Golgi, van a ser llamados lisosomas primarios. Ahora, veamos esto. Tomemos como ejemplo un glóbulo blanco, ¿ya? Digamos que esta célula que estoy mirando acá es un glóbulo blanco. Este glóbulo blanco es avisado del ingreso de una bacteria, llega y se la come. Eso es fagocitosis. Repito, este glóbulo blanco es avisado de la presencia de bacterias, llega y se come a la bacteria. Eso se va a llamar pues fagocitosis. Como puedes ver, la membrana pues se forma, se ingiere la bacteria y se forma pues un fagosoma. Este fagosoma contiene, ¿no? Contiene a la bacteria. Repito, los lisosomas primarios llegan y se unen con este fagosoma para formar pues lo que llamamos una vacuola heterofágica o vacuola digestiva. Vacuola heterofágica o vacuola digestiva o lisosoma primario. Y entonces los lisosomas vierten su contenido sobre la bacteria dentro de este fagosoma y literalmente la digieren. Luego los desechos salen pues por exocitosis. ¿No? Hablamos de excreción, por ejemplo, ¿ya? Si es pues que no hay nada útil acá. Muy bien, ya tenemos esa salida. Ahora, vamos a otro asunto. Digamos pues que una estructura, una organela como la mitocondria, por ejemplo, ya está gastada, ya no está funcionando bien, genera más problemas de lo que podría más bien aportar. Entonces, esta mitocondria ya gastada, va a ser rodeada, ¿no? Rodeada de una cubierta, de una membrana, y se va a formar una vacuola autofágica. Cuando esta mitocondria, que ha quedado aislada justamente porque ya no está funcionando, se une con los lisosomas. Los lisosomas van a rodear a esta mitocondria ya gastada, que ya no funciona, y literalmente van a verter su contenido sobre ella y la van a digerir, la van a comer. Esto se llama vacuola autofágica, también es una vacuola digestiva, pero por autofagia. Porque la autofagia es eso, que los lisosomas digieran a las organelas ya gastadas, que ya dejaron de funcionar, para reciclar sus materiales. Ya, para reciclar, repito, sus materiales. Y si hay algo, pues, de desecho, ese desecho se liberará por la exocitosis. ¿De acuerdo? Pero el objetivo de la autofagia es reciclar los componentes. Ya, reciclar los componentes. Y tenemos, sí, pues, entonces, dos tipos de vacuola digestiva, vacuola heterofágica y vacuola autofágica. ¿Correcto? Y ya tenemos pues la función del lisosoma, que recuerda pues no actúa uno solo, sino actúan varios. ¿Ya? Ahora hay una peculiaridad en cuanto a, repito, en cuanto pues a lo que ocurre con los lisosomas, ¿no? ¿Cuál es esa peculiaridad? Que en algunas células estos lisosomas participan en lo que se llama autólisis, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando las células, digamos, han cumplido una función determinada y esa función ya no es requerida. Por ejemplo, cuando hablamos pues de la reabsorción de la cola en el renacuajo, que se convierte pues en un anfibio adulto, ¿no? En el caso pues de los anuros, ¿no? Los que no tienen cola. En ese caso pues durante la metamorfosis la cola pues va perdiéndose porque las células de la cola van siendo pues reabsorbidas o degradadas. En ese proceso de autodestrucción o autólisis intervienen también los lisosomas, ¿ya? Luego vamos a ubicar a los peroxisomas. Los peroxisomas son estructuras muy peculiares. ¿En qué sentido? Estas estructuras se van a encargar, repito, se van a encargar de trabajar pues con radicales, ¿no? Con radicales que contienen oxígeno
o peróxido de hidrógeno. Ya, el peróxido de hidrógeno es una sustancia que puede, repito, puede formarse dentro de nuestro cuerpo producto del metabolismo, ¿ya? Producto, reitero, del metabolismo. Ahora, sin embargo, esta sustancia pues puede ser peligrosa para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo, gracias al peroxisoma, nuestras células, gracias al peroxisoma, que forma esta enzima llamada catalasa, es capaz de degradar el peróxido de hidrógeno. O sea, a ver, dos moléculas de peróxido de hidrógeno son atacadas por la enzima catalasa y a partir de ellas obtengo agua y oxígeno. Si bien el peróxido de hidrógeno tiene pues cierto grado de toxicidad, gracias a esta enzima catalasa obtenemos agua y oxígeno y en ningún caso pues hablamos pues de toxicidad, ¿cierto? Ahora bien, detalle importante, esta misma enzima actúa cuando nosotros tenemos una herida expuesta y vertemos sobre esa herida agua oxigenada. Ocurre pues que las bacterias son mayormente anaeróbicas, o sea, no soportan el oxígeno. Y por eso es pues que cuando la catalasa de nuestras células empieza a liberar oxígeno, ese burbujeo que tú observas, ese oxígeno pues termina matando a las bacterias que están ahí, porque reitero, las bacterias en su mayoría son anaerobias, es decir que el oxígeno más bien les termina haciendo mucho daño. Me dejo entender, y por eso se estima pues que el agua oxigenada es un excelente germicida en ese caso, ¿no? Se puede emplear pues para desinfectar heridas, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos entonces el asunto del peroxisoma. Vamos con la vacuola. La vacuola que vamos a tratar ahora es la vacuola vegetal. Reitero, es la vacuola vegetal. ¿Por qué especificamos eso? Porque ya hemos visto hace rato las vacuolas digestivas de las células de tipo animal, sobre todo, ¿no? Acá la vacuola es más bien un lugar de almacenamiento de sustancias. Empezando porque la vacuola tiene pues una membrana, decimos. Su membrana se denomina tonoplasto. ¿Ya? Tonoplasto. Muy bien. Ahora, en esta vacuola, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente agua y sales. Principalmente agua y sales. Ya, repito, principalmente agua y sales. No exclusivamente agua y sales. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos encontrar aquí? Decíamos encontrar agua, vamos a encontrar sales, ¿no? La más abundante en las sales de potasio. Vamos a encontrar taninos, por ejemplo, que son pigmentos, ¿ya? Que son, repito, pigmentos. Podemos encontrar, pues, principios químicos, ¿no? Como, por ejemplo, podemos encontrar, pues, ahí cafeína, ¿no? Entre otras sustancias. Entonces, la vacuola, repito, la vacuola termina siendo, pues, un lugar de almacenaje de una gran variedad de sustancias. ¿Ya? Incluso, debido a que almacena sustancias, como puedes ver en el esquema, ¿no? Desplazan el contenido del citoplasma hacia la periferia. Por eso es que se habla de una vacuola central en células vegetales adultas. Todo el resto del contenido está pues prácticamente comprimido contra la pared. Y como te dije al inicio, este juego entre la vacuola y la pared, no, ese juego de presiones, es lo que va a mantener pues la forma de la célula vegetal. Porque la vacuola, con el contenido de agua que tiene, va a generar presión sobre la pared, y la pared va pues tener la necesidad de resistir por su contenido, por su estructura, ¿de acuerdo? Muy bien, y así se va determinando pues la forma de la célula vegetal. Ahora recuerda, cuando la célula vegetal es joven, estamos hablando de células meristemáticas, por ejemplo, de tejidos embrionarios, las vacuolas son numerosas pero son pequeñitas. Conforme
se va convirtiendo en una célula adulta y especializada, las vacuolas se van juntando para formar pues una gran vacuola, ¿no? La vacuola central. Estas vacuolas están muy desarrolladas en aquellas plantas que requieren pues almacenamiento de gran cantidad de agua, como las xerófitas, ¿no? Que viven pues en zonas desérticas o semidesérticas. Muy bien, ya tenemos pues hasta ahí ese detalle. Y vamos con lo siguiente, las partes internas. Bien, hasta acá entonces estamos pues viendo ya el contenido celular, ¿de acuerdo? El contenido celular. Más bien, vamos perdón, hay una pregunta parece. Bien, señor, creí que está claro, pero de todas maneras voy a volverlo a colocar. La vacuola vegetal, recuerda, la vacuola vegetal tiene su membrana, almacena. Las vacuolas animales se forman durante los procesos digestivos. Las vacuolas de tipo animal se forman durante la acción de los lisosomas. Por eso hablamos de una vacuola heterofágica o digestiva y una vacuola autofágica, ¿no? Dependiendo pues si lo que ha ocurrido acá es fagocitosis o en este caso autofagia. Entonces hay una enorme diferencia. Estas vacuolas, repito, son digestivas y las otras son de almacenamiento. ¿Ya? Bien, entonces no olvidemos eso, por favor, si fueran pues tan, si fueran tan gentiles de no olvidarlo. Ya, a ver, un minuto, por favor, menos todavía, de nada. A ver, entonces les decía, pues ahí tenemos la diferencia entre, ¿no?, las vacuolas vegetales y la vacuola que se forma acá, en la célula de tipo animal. ¿Ya? A ver. Y de nada, entonces ya tenemos aquí ese punto. Les decía, vamos a hablar ahora de los plastidios, ya, de los plastidios que son propios de las células vegetales, ¿ya? Entonces, a ver. Decía los plastidios propios, o vamos a colocarlo acá, son vegetales. Ya está. Recuerda, no vas a encontrar plastidios en una célula que esté perteneciendo pues a un animal o a un protozoo. Bueno, tal vez en un protozoo podemos hallar excepciones en algunos grupos, pero en el caso de las células pues animales, ¿no?, que están en los animales, incluido el ser humano, no hay pues plastidios, ¿ya? Digo, de manera normal. Muy bien, entonces tenemos ahí este asunto. Los plastidios vegetales. Encontramos en primer lugar al cloroplasto. Debemos recordar pues que el cloroplasto se encarga de la fotosíntesis. ¿Por qué? Vamos a encontrar lo siguiente. Decimos, este plastidio llamado cloroplasto tiene pues su membrana interna, su membrana externa. O sea, es una organela bimembranosa, con doble membrana, externa e interna. La membrana interna va a originar a estas membranas tilacoides que luego se apilan en forma de discos llamados discos tilacoides, dejando espacios libres que van a ser llamados pues estromas o estromas simplemente. Ahora, recuerda por favor, este cloroplasto tiene por función, ¿no?, encargarse pues de la fotosíntesis. Y para hacerlo, cada estructura va a encargarse pues de algo. Por ejemplo, si yo hablo del tilacoide, vamos a hablar pues de la llamada fase luminosa, ¿ya? Y si hablo del estroma,
si hablo del estroma, va a encargarse pues de la llamada fase oscura. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Vamos a hablar de que tiene sus propios ribosomas y su propio ADN. Ah, ya. Estos ribosomas y su propio ADN son de tipo bacteriano. Entonces, eso dio pie pues a que un personaje llamado Lynn Margulis, ¿ya? ¿No? Llamado Lynn Margulis, proponga pues algo llamado la teoría endosimbiótica, ¿no? Que nos dice pues que los cloroplastos y obviamente también las mitocondrias en algún momento pues fueron bacterias que durante la evolución de la célula eucariota terminaron pues dentro de la célula eucariota, siendo pues codependientes ellas de la otra, y por eso hablamos de endosimbiosis. Ahora, recuerda, esta endosimbiosis es justamente porque presentan sus propios ribosomas y su propio ADN, ambos de tipo bacteriano. De tipo bacteriano porque tienen pues esa peculiaridad. Y aquí encontramos células pues vegetales repletas de cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos entonces, reitero, se encargan de la fotosíntesis. Hoy vamos con el siguiente punto. Vamos a dar entonces de las mitocondrias, ¿ya? Cuando hablamos de las mitocondrias, repito, cuando hablamos de las mitocondrias, también vamos a mencionar que estas son organelas bimembranosas. Repito, también vamos a indicar que son organelas bimembranosas. Tenemos pues la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. ¿Ya? Ahora, esta membrana mitocondrial interna se pliega sobre ella misma. Repito, se pliega sobre ella misma. Se pliega sobre ella misma. ¿Formando qué? Formando pues lo que conocemos como crestas. Las crestas son los repliegues de la membrana interna. Ya, para separarlo, pues, ¿de qué? Del espacio interno rodeado por esas crestas llamada matriz mitocondrial. ¿No? El espacio interno llamado matriz mitocondrial, donde otra vez encontramos ADN y ribosomas. Nuevamente, este ADN y estos ribosomas que vamos a encontrar acá van a ser de tipo bacteriano, ¿ya? No te olvides, este ADN y esos ribosomas que vamos a encontrar pues acá van a ser ¿de qué? De tipo bacteriano. Y nuevamente entonces, aquí otra vez tenemos en cuenta lo que propuso Margulis, ¿cierto? ¿Qué había propuesto Margulis? La endosimbiosis. Muy bien, ya tenemos entonces ese detalle por ahí. Pero, ¿qué pasa en la cresta y qué pasa en la matriz? A ver, en la matriz mitocondrial tenemos que recordar, en la matriz mitocondrial va a ocurrir principalmente el llamado ciclo de Krebs. Es uno de los procesos que ocurre pues durante la respiración celular aeróbica, el ciclo de Krebs. Ya repito, que es uno de los procesos que ocurre durante la respiración celular aeróbica. Mientras que, si hablo de las crestas, aquí vamos a encontrar que ocurre la llamada cadena respiratoria y además vamos a hablar de la fosforilación oxidativa. Es la formación pues de ATP. ¿Ya? Que es la formación de ATP en las crestas mitocondriales. Entonces ya tenemos ahí dos cositas que ocurren, tanto en la matriz como en las crestas. Y dado que hemos mencionado esto, entonces no podemos dejar pues de recordar que la mitocondria se va a encargar ¿de qué? La
La mitocondria se va a encargar pues de la respiración celular aeróbica, ¿no? Aeróbica. Muy bien, ya tenemos entonces ese pequeño detalle ahí. Muy bien, ahora, aquí habíamos visto pues la diapositiva que parecía perdida. Repito entonces, ya tenemos ahí la mitocondria. Al costado de la mitocondria, vamos a observar una micrografía electrónica en donde tenemos pues a la mitocondria. Ahí está la mitocondria. Ahora, esta partícula que vemos acá, llamada oxisoma, ¿ya? Esta partícula es justamente la que se va a encargar de la formación de ATP. ¿Ya? Esta estructura de acá. Esta partícula F, llamada así, es la que se va a encargar pues de la formación del ATP. Muy bien, ahora recuerda esto, las mitocondrias están tanto en células vegetales como en células de tipo animal. En ambas células encontramos mitocondrias. ¿Ya? Era así, perdón por retroceder. Vamos a hablar acerca pues de los plastidios que nos quedaban pendientes. Leucoplastos, ¿ya? Así es el que forma el ATP. Así es, señorita Jennifer. Correcto. Así es. ¿Ya? Es la llamada partícula F. En la partícula F, si usted puede ver, vamos a ampliarlo un poco más, vamos a encontrar la F0 y la F1. La partícula superior es justamente lo que se conoce como enzima ATPasa. La ATPasa. O sea que cuando hablamos de formación de ATP y hablamos de enzima, la enzima se llama ATPasa. ¿Ya? Muy bien, no se preocupe. Repito entonces, la enzima se llama ATPasa, pero toda la estructura se llama pues partícula F u oxisoma. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, solucionado ese detalle, vamos pues a los plastidios que habían quedado pendientes, les decía. Recordemos, una vez más, estos plastidios solo están en células de tipo vegetal, nada más. Ya sabemos qué hace el cloroplasto. Ya vamos a ver qué hace más bien el leucoplasto y el cromoplasto. El leucoplasto, recuerda, almacena, ¿ya? No olvidar, por favor, vamos a anotarlo por acá. Nuestro amigo leucoplasto se encarga pues de almacenar, almacena. ¿De acuerdo? Ahora, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del leucoplasto, el amiloplasto, si hablamos de almidón, el proteinoplasto, si hablamos pues de que almacena proteínas, y el aioplasto. Y este laioplasto va a almacenar pues aceites, ¿no? Ya sabemos qué hace el cloroplasto. El cromoplasto, recuerde, el cromoplasto se va a encargar pues de presentar pigmentos de color, o sea, va a dar color, no nos olvidemos de eso. Va a dar color a qué partes de la planta. Vamos a hablar, por ejemplo, pues de flores, vamos a hablar de frutos, ¿ya? Vamos a hablar de raíces, por ejemplo, ya por colocar pues ahí datos. No te olvides que este cromoplasto contiene pues caroteno, licopeno y xantófila, ¿ya? Caroteno naranja, xantófila amarillo y licopeno rojo, ¿ya? Ahora, un detalle adicional es que cuando hablamos de los etioplastos, como está acá escrito, ya son estructuras que no han sido expuestas a la luz. Un cloroplasto no expuesto a la luz no se forma como cloroplasto, ¿de acuerdo? Y cuando no se forma como cloroplasto, entonces va a ser llamado etioplasto, ¿ya? Etioplasto. El etioplasto, repito entonces, en otros términos, es un cloroplasto desorganizado porque nunca estuvo expuesto a la luz, ¿ya? Y acá encontramos pues muestras de lo que almacenan, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos muestras de almidón, ¿no? Estamos viendo aún a los amiloplastos almacenando pues almidón. Muy bien, ya tenemos ese detalle por ahí.
Sigamos entonces. Muy bien, ya habíamos visto pues mitocondria, vamos a llegar al núcleo entonces. Cuando hablamos del núcleo, ya terminando esta parte, el núcleo viene a ser, recuerda, la zona diferencial, ¿no? Lo que distingue claramente a una célula eucariota de una célula procariota. Ya este núcleo es el órgano de control y dirección celular. Repito, ese núcleo es pues el órgano de control y dirección celular. ¿De acuerdo? Siendo así, ¿cuáles son las estructuras que encontramos pues en el núcleo? Cuando hablamos del núcleo, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la envoltura nuclear llamada carioteca. Repito entonces, cuando hablamos del núcleo, vamos a encontrar en primer lugar la carioteca, que recuerda, la carioteca, por favor, está ligada, unida ¿a quién? Al retículo, pues, rugoso, ¿cierto? Bien, ya tenemos ahí. Esa carioteca, por ese detalle, como está unida al retículo rugoso, va a presentar, pues, ribosomas en su cara externa. Porque recuerda que la carioteca es una membrana doble, ya es una membrana doble. Tiene también sus poros, ya, pero es, en definitiva, una membrana doble. Ahora, dentro del núcleo, que estamos viendo acá una micrografía electrónica, dentro del núcleo vamos a encontrar, repito, dentro del núcleo vamos a encontrar pues otra zona, otra estructura que va a ser llamada cariolinfa, ¿no? Perdón. Cariolinfa. Y si hablamos pues de la cariolinfa, vamos a hablar de otro coloide, ya, de otro coloide. También es un coloide. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, enzimas que van a encargarse pues de dos procesos. El proceso de la replicación, ¿ya? Replicación, que es la duplicación del ADN, y la transcripción, que es pues la formación del ARN. Ya, repito, vamos a encontrar enzimas que se encargan de la replicación, que es la formación de ADN, y la transcripción, que es la formación de ARN. ¿Listos? Bien, entonces, vamos a encontrar un tercer componente, que es la cromatina. ¿Ya? La cromatina, que está formada pues básicamente por ADN, ¿ya? ADN y proteínas básicas del grupo de las histonas. Ahora, esta cromatina va a estar dividida en dos, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina o zona de condensación temprana está muy cerca de la envoltura nuclear, muy cerca de la carioteca. La eucromatina está más en el centro de la estructura del núcleo, ¿ya? Más en el centro. Ahora, la eucromatina va a contener pues aquella parte del ADN que es considerada pues que se expresa durante la expresión genética. Perdón, repito. Entonces, se considera que la eucromatina contiene pues la parte del ADN que se va a expresar durante la formación de proteínas. ¿De acuerdo? Un detalle importante aquí es mencionar que esta cromatina, durante la división celular, ¿no? Se denomina cromosoma. ¿Ya? Va a ser denominado cromosoma. Entonces, si hablo de cromosoma y hablo de cromatina, voy a hablar de lo mismo, ¿ya? Voy a hablar de lo mismo. Pero, repito, en distintos momentos. ¿Por qué en distintos momentos? Porque este núcleo que estamos observando acá, repito, que estamos observando acá, es un núcleo que va a estar
desarrollado así, descrito así, en lo que vamos a llamar pues interfase, ¿no? Interfase. La interfase, que recuerda, es la etapa de la vida de una célula eucariota en la cual está pues duplicando sus estructuras, es la etapa previa a la división celular. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos ahí entonces esa estructura. Luego, nos queda pendiente entonces hablar acerca del nucleolo. ¿Ya? Bien, cuando hablamos del nucleolo, recordemos por favor que el nucleolo se va a encargar pues de formar las subunidades ribosómicas. Repito, el nucleolo se va a encargar del ensamblaje o la formación de las subunidades ribosómicas. Y hay una relación importante entre el nucleolo, repito, y la cantidad de ribosomas y la cantidad de proteínas que va a formar la célula. Una célula que tiene una necesidad muy alta de formar proteínas va a presentar más ribosomas y por lo tanto va a presentar más nucleolos. Repito, una célula, no, por ejemplo, el fibroblasto, que forma colágeno, ya, una célula que tiene un alto requerimiento de formación de proteínas va a presentar más ribosomas y por lo tanto va a presentar más nucleolos. Muy bien, ya tenemos entonces esa relación ahí entre nucleolo, ribosoma y proteínas. Allá, antes de que se me olvide, una observación más respecto a cromatina. La subunidad de la cromatina, o sea, la cromatina tiene partes, ¿ya? La subunidad de la cromatina se denomina nucleosoma. Repito, la subunidad de la cromatina se denomina nucleosoma. Y en un nucleosoma vamos a encontrar ADN unido, repito, unido a un octámero de histonas, ¿no? A 8 histonas. Repito, vamos a escribirlo por acá, no olvidarnos, ¿ya? Entonces colocamos acá subunidad nucleosoma. No olvidar, la cromatina está formada pues por subunidades llamadas nucleosomas, siendo pues que los nucleosomas, repito, van a contener ADN y 8 histonas rodeándolos, ¿no? Rodeando esa sección de ADN. Muy bien, ya tenemos por acá pues un esquema de la estructura, ¿ya? Y a continuación lo que tenemos que ver es lo que ocurre dentro del núcleo, especialmente dentro de la cromatina, lo que hablamos pues de replicación y transcripción en primer lugar. Vamos primero con la replicación y luego con la transcripción. Pero antes, claro, todo ribosoma forma proteínas. Ya el detalle es hacia dónde van las proteínas, pero todo ribosoma forma proteínas. En eso no hay duda, o sea, no es que estén ahí sin estar funcionando, ¿ya? Bien. De nada. Les decía, el flujo de información genética, a ver, digamos que en una célula, el flujo de información va así, el ADN contiene los genes que se transcriben formando ARN, ¿no? Y esa información luego se traduce formando una proteína. Ese es el flujo de información genética. El ADN, te decía, contiene genes que se transcriben formando ARN que luego pues lleva información que será traducida para formar una proteína. Por eso hablamos de transcripción, traducción. Ahora, cuando el ADN se duplica, recién hablamos de replicación, y entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ah? No es que primero se duplique el ADN para luego recién hacer transcripción y luego recién hacer traducción. No funciona así. El ADN se va a replicar cuando es necesario que lo haga, ¿no?
es decir, previo a la división o reproducción celular. Durante otro momento el ADN no se va a replicar, pero sí va a transcribirse formando ARN, y esa información sí se va a traducir formando proteínas, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos cosas diferentes que van a ocurrir, ¿de acuerdo? Siendo así ahora, vamos entonces a recordar que habíamos visto algo acerca pues de VIH. El flujo normal entonces va así, ¿ya? Vamos a colocarlo acá arriba. Diremos pues que este es el flujo normal, ¿ya? Ese es el flujo normal. Y de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Ya estamos con esto. Pero en el caso de los retrovirus, no ocurre ese flujo normal, ¿no? Si tú te das cuenta, en el caso del retrovirus, el ARN forma su propio ADN. O sea, el ARN viral, como habíamos indicado, forma ADN viral. Eso se llama retrotranscripción o transcripción inversa. Y de eso se encarga pues una enzima llamada retrotranscriptasa. Digamos que esto pues es un hecho peculiar que ocurre en este caso, ¿no? El caso pues de los virus. Muy bien, a continuación entonces vamos a ver lo primero, que es la replicación, ¿ya? La replicación. Recordemos por favor, la replicación es el paso previo a la reproducción celular, ¿ya? Y en el caso de, repito, en el caso de células eucariotas, ¿ya? En el caso pues de células eucariotas, ¿ya? Este proceso se va a dar durante el periodo S de la interfase, ¿ya? Durante el periodo S de la interfase. Ahí va a ocurrir pues el proceso de replicación, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a encontrar acá? Recordemos por favor que la replicación del ADN es un proceso semiconservativo. ¿En qué consiste el hecho de que sea semiconservativa la replicación? A ver, haciendo un stop, ¿ya? Haciendo un stop. Bien, entonces les decía, cuando hablamos de la replicación, este proceso es semiconservativo. ¿A qué nos referimos con que es semiconservativo? A que cuando yo quiero formar nuevo ADN, voy a utilizar el ADN original o molde para formar dos nuevos ADN. Entonces, fijémonos en esto. Acá yo tengo el ADN modelo, el ADN molde, ¿ya? Este que estamos viendo acá, repito, es el ADN molde, ¿de acuerdo? Es el ADN molde, ya. Y luego, a partir de él, voy a formar dos ADN nuevos. Ahora, para formar dos ADN nuevos, separo las cadenas moldes y sobre esas cadenas voy a formar pues una cadena nueva, en cada caso. Repito, lo que voy a hacer es separar las dos cadenas del ADN molde y sobre ella voy a formar pues una nueva cadena en cada caso, teniendo al final dos ADN nuevos que van a ser idénticos, ¿ya? Que van a ser, repito, idénticos. Entonces por acá tenemos pues los ADN nuevos, que son, reitero, idénticos uno al otro. Ahora, para hacer eso necesitamos toda una batería de enzimas, ¿de acuerdo? La primera enzima que vamos a mencionar es la que va a separar las dos cadenas del ADN molde. Recordemos, este de acá es el ADN molde.
Ahora, la primera enzima entonces va a separar las dos cadenas del ADN molde rompiendo los puentes de hidrógeno. Repito, rompiendo los puentes de hidrógeno. Esa enzima se llama helicasa. Entonces, la helicasa va a separar las dos cadenas originales rompiendo los puentes de hidrógeno. Luego, para evitar que esta ruptura pues se vaya de largo, ¿no? Para ponerlo en términos llanos, para evitar que esta ruptura se vaya de largo, aparece la topoisomerasa. Pues la topoisomerasa va a regular el trabajo pues de la helicasa en el sentido de evitar que esto pues se rompa de manera pues de una manera muy rápida y el ADN pues pierde estabilidad. ¿Me dejo entender? Pierde estabilidad. Para evitar que se pierda esa estabilidad actúa la topoisomerasa. Entonces, una vez más, la helicasa rompe los puentes, va separando las cadenas y la topoisomerasa pues va regulando el proceso, evitando que el resto del ADN pierda estabilidad. Luego, dado que las dos cadenas ya separadas podrían volver a unirse, aparecen las proteínas de unión a cadena simple, llamadas también proteínas estabilizadoras. Estas proteínas de unión a cadena simple van a evitar, para ponerlo en términos llanos de nuevo, que las dos cadenas se vuelvan a unir. Ahora, de manera inmediata, va a actuar la ADN polimerasa. Repito, la ADN polimerasa pues va a formar nuevo ADN. Entonces, aquí tenemos algo llamado cadena adelantada. Vamos a separar entonces dos cositas por acá. Tenemos la cadena molde, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener la cadena nueva. Entonces, ¿cuál va a ser pues la cadena molde? La cadena molde es esta de acá. Esta es la cadena molde. Mientras que la cadena nueva es la que vamos a llamar pues cadena adelantada. ¿De acuerdo? Es justamente esta de acá, que se está formando. ¿Ya? Entonces, la cadena adelantada o cadena nueva se va a formar por acción de la ADN polimerasa. ¿Por qué se llama cadena adelantada? Porque esta se forma de corrido, sin interrupciones. Ya, sin interrupciones. Mientras que en el otro lado, sobre, repito, ¿sobre quién? Sobre la cadena molde, ya, sobre la cadena molde, estamos formando una nueva cadena. Pero esta cadena que ves acá, esta cadena que se está formando acá arriba, es más bien una cadena que se llama retrasada. ¿Por qué se llama retrasada? Porque esta cadena se forma por partes. Cada parte va a ser llamada fragmento de Okazaki. Repito, cada parte va a ser llamada fragmento de Okazaki. Entonces, esta cadena retrasada se forma por fragmentos. Cada fragmentito se va a llamar fragmento de Okazaki. Cuando este fragmento está completo, se une con otros fragmentos, ¿ya? A través de la ADN ligasa. Repito, cuando este fragmento está completo, se va a unir con otros fragmentos, ¿ya? A través de la ADN ligasa. Ahora bien, este proceso de unión de fragmentos de Okazaki entonces es más lento y por esa razón hablamos aquí de una cadena retrasada, ¿ya? De una cadena retrasada. Ahora, ¿qué cosa es el cebador y qué cosa es la primasa? Quiero que recuerdes algo, por favor. La ADN polimerasa, o polia, como dicen acá, polia o polialfa, la ADN polimerasa, es una enzima que requiere que le marquen el rumbo, que le marquen la dirección. Eso hace el cebador. Entonces, no olvidar, por favor, ya, no olvidar. Hablamos de que este cebador, voy a poner acá, el cebador es ARN que marca la dirección.
Y ese ADN, ARN o este cebador es formado por la primasa. Por eso es que al cebador también se le llama trímer, porque es formado, repito, por la primasa. Entonces la primasa, reitero, forma pues al cebador o ARN que va a darle dirección ¿a quién? A la ADN polimerasa. Luego, cuando este proceso ya está pues iniciado, cuando por ejemplo los fragmentos de Okazaki ya están terminados y deben unirse, el cebador pues es retirado. ¿De acuerdo? En la formación de la cadena retrasada hay muchos cebadores porque cada fragmento requiere su cebador y luego de que el fragmento está completado para unirse al otro, el cebador se expulsa, es expulsado. Igual pasa acá, solo que en la cadena adelantada no se requieren pues múltiples cebadores, solo se requiere uno. Y este también va a ser expulsado cuando ya la cadena esté pues llegando a terminar su formación. Ahora, otro detalle importante es el siguiente, ¿no? Ya a modo pues de observación. En el caso de las células procariotas, ¿ya? Procariotas, el proceso es continuo, es decir, inicia en un punto, ¿ya? O vamos a ponerlo así, va de corrido. Inicia en un punto y sigue hasta el final. En cambio, en eucariotas, ¿ya? Ocurre por zonas, en las llamadas horquillas de replicación, ¿ya? En las llamadas horquillas pues de replicación, ¿ya? Tenemos ahí pues esa aclaración. ¿Listos? Bien. Vamos ahora con el siguiente proceso. El siguiente proceso es la transcripción. La transcripción es pues la formación de ARN. Ya, la transcripción es la formación de ARN. Ahora, la formación de ARN siempre va a ser una sola cadena que siempre va en dirección 5,3, como podemos ver acá, 5,3. Y por lo tanto copia solo una cadena del ADN, la cadena que va en dirección opuesta. Entonces, repito, la formación de ARN, que es la transcripción, forma solo una cadena, ¿no? Recuerda que el ARN es monocatenario, ¿ya? Y siempre va de 5,3, esa es su dirección, 5,3, ¿ya? La dirección de la transcripción. Ahora, este ARN que se va a formar, tiene pues por finalidad llevar la información genética desde aquí, desde el núcleo, desde el ADN hasta el citoplasma. No olvidar, entonces, aquí el principal, no el único, decimos vamos a colocar así, en eucariotas, el principal o el que lleva la información genética es el pues ARN mensajero, ¿cierto? Que lo lleva pues en forma de los llamados codones, ¿no? Los codones, recuerda que van a ser tripletes de nucleótidos, ¿no? Representado pues por sus bases nitrogenadas. Ahora, esos codones, ¿no? Te repito, esos codones que son las unidades de información genética del ARN mensajero, van a ser llevados hacia los ribosomas, ¿de acuerdo? Hacia los ribosomas, donde va a ocurrir la traducción. Recordemos pues que cuando hablamos de la traducción, estamos hablando de que esto ocurre en los ribosomas, ¿de acuerdo? En los ribosomas. Los ribosomas pues están en el citoplasma, no están en el núcleo. Y entonces hay un detalle importante.
¿cómo es que el ribosoma sabe qué aminoácidos unir para formar una proteína? Entonces debemos recurrir a lo que llamamos código genético. El código genético, ¿qué cosa es? ¿A qué se refiere? Es pues la relación entre codón y aminoácido. ¿Ya? Aminoácido. Dicho de otra forma, lo ponemos así: la secuencia de codones determina la secuencia de aminoácidos y por lo tanto de esa manera determina la proteína que se va a formar. Entonces, una vez que el codón, el ARN mensajero llega acá al ribosoma, no te olvides, este es el ARN mensajero llegando al ribosoma, viene el ARN transferencia trayendo aminoácidos. Esta sección del ARN transferencia que se va a unir con el codón se llama anticodón. Este anticodón se une con el codón en el ribosoma y de manera inmediata el aminoácido queda en el ribosoma. Al quedar el aminoácido en el ribosoma, puede esperar al siguiente aminoácido llegar y así unirse a él. Unirse a él a través pues de una enzima importante, ¿ya? Esta enzima que une a los aminoácidos tiene este nombre, peptidiltransferasa. Esa, repito, que hace, une aminoácidos, ¿ya? ¿Dentro de qué? De él, pues, el ribosoma. Y así se van uniendo los aminoácidos, pues, para formar las proteínas, para formar las proteínas. Ahora, en este código genético, ¿qué es, pues, lo que vamos a encontrar? Te decía, código genético, la relación entre codones y aminoácidos, ¿de acuerdo? La relación entre codones y aminoácidos. Ahora, hay un detalle entonces importante ahí. ¿Cuál es? Que hay, repito, hay codones, hay un codón de inicio, que siempre es el codón AUG, con el que empieza todo, y luego tenemos 3 codones stop, que paralizan el proceso de traducción, ¿ya? 3 codones stop que, repito, paralizan el proceso de traducción y un codón de inicio que es pues el que inicia todo, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces con las respuestas y por favor, mientras leemos las respuestas, si fueran tan amables, pues van dándonos sus apreciaciones, ¿ya? Mientras, repito, damos las respuestas, ¿ya? A ver si me escuchan, por favor, con atención. 1, A de avión. 1, A de avión. Repito, 1, A de avión. ¿Ya? A ver, voy a escribirla de encima, ¿ya? Bien, repito, 1, A de avión. 2, C de casa. C de casa. 3, D de delfín. D de delfín. 4, A de avión. A de avión. 5, C de casa. C de casa. 6, D de delfín. D de delfín. 7, C de casa. C de casa. 8, C de casa. C de casa. 9, A de avión. A de avión. 10, B de bebé. B de bebé. 11, D de delfín. D de delfín. 12, A de avión. A de avión. 13, D de bebé. 14, C de casa. C de casa. Y 15, A de avión. A de avión. A de avión. Muy bien. Muchas gracias, jovencitos. Nos estamos viendo en la siguiente reunión.
¿sí? Por favor. Sí, así es, a la unidad menor, ¿ya? Gracias, mil disculpas por la toma de tiempo, ¿ya? Cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta luego.